Bien. Ya está, sí. Bueno, seguimos. Bien, entonces seguimos con esto de que... Deme un segundo, tengo que cargar la computadora. Hoy estoy súper... Justo estoy grabando, voy a decir esto, súper desordenada, pero no soy así. Es porque como que empezamos ya diferente. Entonces, pensando factores de riesgo, causas de enfermedad. Si uno mira esta imagen, ¿qué nos dice? Sencillo. ¿Qué les hace pensar esa imagen? Que él está enfermo. Vías de Bien. propagación, cómo se propaga una enfermedad, los contactos, población, eh, Empezamos a pensar, bueno, por ejemplo, aquellos factores causales, ¿verdad? O de riesgo, y ya nos estamos imaginando una enfermedad que puede ser infecciosa, la cadena de epidemiología y todo eso. exacto, que deberíamos estudiar qué va a pasar con la persona que está al lado, con esa niña que está al Cómo lado, se infecta. exacto. Bien, ¿qué es importante entonces en la epidemiología? No solamente saber usar datos, sino conocer las enfermedades, sobre todo para entrar como que en la primer parte de ese método científico que ustedes comentaron hace un rato, que es pensar un problema y a partir de ese problema hacer una pregunta de investigación que tiene que tener determinadas características. Una es pertinente a la problemática. Entonces, necesariamente, yo tengo que conocer una problemática para hacer una pregunta que valga la pena responder. ¿Cuándo una pregunta vale la pena responder? Primero, cuando no está suficientemente respondida. Cuando todo el mundo ya sabe algo, bueno, esa pregunta no es pertinente, no es necesaria. Otra, cuando estamos hablando de un problema importante. Cuando decimos que un problema de salud es importante, a ver, ¿qué dicen ustedes? Siempre piensen salud poblacional, ¿verdad? Cuando afecta a mucha población, Eso es una a característica una, para que uno diga esto es importante. Muy bien. ¿Qué más? Cuando determina el eh, aumento de los costos. Sí, y costos en una mirada amplia. Costos de un sistema de salud, costos personales, costos incluso pensando en lo que podría ser un sistema productivo. Por ejemplo, si esa persona por tener esa enfermedad no puede trabajar o se tiene que jubilar antes. Exacto. ¿Qué más? Cuando aumenta la mortalidad. Bien, entonces tiene que ver con qué de la enfermedad, con la La gravedad, con la la gravedad, la la gravedad, mortalidad, la morbilidad, la morbilidad. exacto. ¿Y alguna otra cosa para decir este problema es importante? Hablamos, vamos a resumir, habláramos de números, eso es claro, cuando el Sí. problema lo sufren muchas personas, eso hace que sea importante. Bien, hablamos de el costos, alcance, perdón, el alcance que tenga. no tiene que ver no con los números o quiere decir otra cosa, a ver, Sí, tendría que estar relacionado con el con las número, sí. frecuencias, bien. Hablamos de que tenga altos costos y ahí pensar en todos los costos, no solo del sistema, sino de la persona, los sociales, etcétera. Muy bien. Hablamos de gravedad, que tenga una mortalidad alta o una morbilidad alta también, o que genere discapacidad. Las secuelas. ¿Alguna otra cosa se les ocurre que hace que un problema sea importante? Y la relevancia para la persona, para la comunidad que tiene, ¿no? Exacto. Muy bien. Por La más que no repercusión sea un social, número digamos. importante, que para esas personas que sufren esa problemática, el problema le genere, bueno, un costo social importante o una discapacidad importante. ¿Ah? Eso también, que haya una vulnerabilidad diferencial de ese problema y que para esas personas que quizás pueden ser pocas, o sea, un problema puede tener los cuatro componentes que dijimos también, pero en estas personas
lo que provoque el problema tenga una gravedad importante, eso también es como el componente que lo hace, este problema es importante. Así que alguno tiene que ver con magnitud, otro con gravedad y otro más bien con costos. Bien, entonces, por eso es importante conocer un problema para en el primer momento generar una pregunta de investigación. Yo ahí le insistía, yo no sé si no eras a ti mismo, Alfredo, cuando hablabas de que, bueno, que se apoyaba en el estadístico, pero yo le insistía, bueno, pero ¿quién define el problema a investigar? Y esto es algo muy importante para todos ustedes que se están formando en esta maestría, porque puede ser que no tengamos todas las herramientas para analizar un problema desde el punto de vista de los números, pero hay una cosa que siempre tenemos que tener claridad cuando participamos en un grupo de investigación o que tenemos una problemática institucional. Quizás me digan, bueno, pero nosotros no nos dedicamos tanto a la investigación. Bueno, pero no tienen que dedicarse a la investigación para poder entender este problema, debo analizarlo. Entonces, si tengo un problema en un servicio, por ejemplo, y empieza a cambiar la dinámica, empieza a ser más prevalente o se empieza a ser como más grave de lo que habitualmente es, o es un problema nuevo, eso siempre amerita que yo me pregunte cosas, que observe, por esta observación tan simple que es un dibujito nomás, pero bueno, que lo observe el problema y me pregunte cosas, y esas cosas que me pregunto tienen que estar basadas, bueno, en lo que puedo conocer del problema, por eso es importante siempre que la investigación haya personas que conocen la problemática, quizás no conozcan tanto de métodos de investigación, pero sí que conozcan de la problemática, por eso eso que también vamos a ver en un rato, la historia natural de la enfermedad, cómo, en qué etapas yo puedo investigar una problemática, pero que también sepan reconocer cuándo un problema amerita estudiarlo, o porque puede ser que me sirva mucho lo que ya se haya estudiado por otros, o que empiece a encontrar como inconsistencias y bueno, y ese paradigma reinante no me esté respondiendo adecuadamente a esa problemática. Entonces, acá, la epidemiología estudia estas cosas que ustedes muy bien nombraron, hablaron de frecuencia, causas, de la dinámica de salud, bien. Pero también la epidemiología me va a ir sirviendo para ir haciendo como una vigilancia y viendo, bueno, pero esta frecuencia que yo ya sé que hay en este problema, ¿es lo que estoy viendo? O, por ejemplo, empieza a aparecer un grupo que, bueno, no era el que habitualmente tenía esa problemática. Entonces, todo eso siempre vale la pena generar una pregunta para poder responderla. Y siempre hay que estar como que esa mirada de investigación, atento y observando lo que está pasando en ese momento. ¿Bien? Bueno, la epidemiología actual ya no simplemente describe plagas, que fue como se generó, sino que hoy explica la dinámica de la salud poblacional, considerada como un todo, e intenta incluir y estudiar otros factores que no son solamente biológicos, que tienen que ver también con la salud de la población, que bueno, que hay quienes, como la OMS, que habla de determinantes sociales. Hay otras teorías que hablan de la determinación social, que quizás la hayan visto en algún otro curso, determinación social. Jaime Breil es como el latinoamericano que habla más de eso. ¿No? Él habla, bueno, él nos critica mucho a los epidemiólogos, porque dice que, claro, que lo que hacemos nosotros en el paradigma positivista es como, bueno, quiero estudiar un problema, reduzco los factores de riesgo que voy a estudiar, porque, bueno, no puedo estudiar todo, entonces yo voy a estudiar este, el otro, aquel, y veo que esos factores de riesgo, cuánto aumentan la probabilidad de una enfermedad. Eso es lo que hacemos los epidemiólogos. Bueno, él es muy crítico y yo, como que soy epidemiólogo, pero entiendo que tiene razón también. Porque él habla de determinación social, él habla de que todas estas situaciones que determinan la salud de las poblaciones no las podemos separar y estudiar por separado, sino que todas en realidad van a ir interactuando y que incluso lo que dice es que, claro, que hay personas que nacen en determinadas condiciones, que ya está determinada su salud de ese momento y es poco lo que el sistema puede hacer,
bueno, yendo clásicamente a trabajar, bueno, mirando solo la salud y no mirando otras cosas que tienen, que son más estructurales. Bien, entonces, en todo esto igual, claro, cuando uno estudia algo y cuando separa sus partes también tiene que ver con un concepto previo que tiene. Bueno, ¿qué hace entonces la epidemiología? Es eso, separar en elementos que componen la situación de salud o enfermedad de la población y explicar eso, las fuerzas que la gobiernan, y tiene que ver justamente con ese concepto de fuerza, porque uno dice, bueno, entonces, para hoy, no me acuerdo quién era, hablaba de que, bueno, la obesidad es un factor de riesgo para otras enfermedades. Entonces uno puede decir, bueno, la obesidad, la persona obesa tiene, no sé, 2, 3 veces más probabilidad de tener no sé, un cáncer de lo que quieran, de mama. Una mujer obesa tiene tantas veces más probabilidad de tener cáncer de mama. Y si comparo con otro factor de riesgo que puede ser, por ejemplo, no sé, a ver, la exposición a pesticidas, bueno, esto es más fuerte, es menos fuerte. Uno como que cuando analiza eso busca esas fuerzas. Bueno, y lo que hace la epidemiología actual es esto. Estudiar la dinámica de salud y tratar de identificar aquellos elementos que la componen y explicar qué fuerza tienen cada uno de estos factores para definir una enfermedad. Y hoy en día se basa mucho en esos análisis que podemos, por un lado, decir, bueno, estas son las causas o estos son los factores de riesgo, y estos son incluso hasta el pronóstico y armar como estos modelos multicausales que dicen, bueno, cada una de estas causas tiene esta fuerza dentro de esta dinámica que ocasiona una enfermedad. Entonces, bueno, de eso se trata hoy en día la epidemiología. Bueno, andamos de tiempo atrasados. Vamos. Yo les tengo que compartir voy a saltarme este videito, se los voy a poner para que lo miren después, porque estamos atrasados. ¿Cuáles son entonces los pilares de la salud pública? Por un lado, bueno, la epidemiología. ¿Por qué? Porque acá se genera el conocimiento de frecuencia, distribución y determinantes, como ustedes muy bien dijeron. Pero por otro lado, que también lo conocemos, los sistemas y servicios de salud, que es la respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad de la población, pero que tiene que estar basada en cuál es la enfermedad de la población y cuáles son aquellos factores que la determinan. Entonces tiene que estar basada en la información que va generando la epidemiología. ¿Qué mide entonces la epidemiología? Frecuencia y distribución de eventos relacionados con la salud en poblaciones y sus factores determinantes. La magnitud de un evento. ¿Cuántas personas finalmente sufren de una enfermedad? Si tienen algún componente, esas personas, por ejemplo, demográfico, que las hacen más vulnerables a eso, u otro tipo de componentes. ¿Cómo se distribuye la enfermedad? O sea, la descripción, pero más que describir, la idea es que se puedan responder estas dos cosas que vienen ahora. ¿Por qué las enfermedades se distribuyen de esa manera? Y es que hay que generar una hipótesis que diga, bueno, si se presenta tal condición, hay una chance 2 veces mayor o lo que sea de que esta población se enferme. Entonces estamos buscando los por qué, pero también el qué hacer para alterar esa distribución. Entonces, ¿cómo se puede actuar para que esta enfermedad disminuya su magnitud, por ejemplo? Entonces, acá, necesariamente para poder responder esa hipótesis, se necesita un diseño de investigación que ya no sea solo observacional como para responder estas 3 preguntas, sino que son diseños experimentales. ¿Qué diseños experimentales conocen? Perdón, Isabel, ¿qué diseños experimentales conocemos? De investigación, sí. ¿Ensayos clínicos? Sí. ¿A eso te refieres? Ah, sí. Ensayos clínicos, serie de casos.
Cohortes. Estudio casos y Eco, control. Bueno, ahí ya me están ensayos clínicos, correcto. Cohortes y casos de control son observacional. También vamos a ver diseño de estudio. Porque Entonces el no experimental es quedó cuando, claro la... ojo con eso, el experimental es cuando el investigador, el equipo de investigación, no importa, Hace una intervención. interviene para ver, bueno, qué sucede después. No observa una intervención, no observa una exposición, sino que intervienen directamente. Claramente los ensayos clínicos, y de ese rubro de los ensayos clínicos, ¿conocen algún otro? Los metaanálisis. Pero ahí es basado en estudios que pueden ser algunos ensayos clínicos, otros no, depende de la pregunta. ¿Los ensayos comunitarios los conocen? no, ¿no? Es la misma dinámica de un ensayo clínico, es un grupo, es unos intervenidos y otros no, pero justamente las intervenciones son grupales y eso tiene que ver con la característica de la intervención. Por ejemplo, si ustedes el día de mañana hacen una intervención que sea un espacio de fitness, un espacio público de fitness, por ejemplo. Estos que hay no sé, que hay máquinas, en un lugar que no había anteriormente. Eso es una intervención. Y bueno, y pueden ver si eso, no sé, aumenta la actividad física de la población que vive no sé, a 5 manzanas de allí. Entonces, es la misma idea de un ensayo clínico, y ahí la compararían con otra que no tiene las máquinas de fitness, ¿no? Entonces, como que es la misma idea de un ensayo clínico, pero es un ensayo comunitario, porque ustedes no pueden dirigir la intervención y decirle, usted use la máquina, usted no, porque la naturaleza de la intervención es comunitaria. ¿Bien? Entonces, ese tipo de investigaciones que son experimentales, acuérdense que acá la diferencia con lo observacional, que puede servirme para las otras, es que es el equipo de investigación el que determina la intervención. No es que observamos una exposición como puede pasar en las cohortes y casos controles que ustedes nombraron, que en realidad hay seguimiento, sobre todo en cohortes, no en caso control, pero no hay, la intervención no está determinada por la investigación. Bueno, entonces estas preguntas, perdón, estos diseños experimentales me sirven para responder esta última hipótesis. ¿Qué hacer para alterar esa distribución? Bien. Entonces, ¿qué es importante cuando uno va a plantear una investigación? Creo que ya les he dicho bastante, la pregunta. O sea, primero definir el problema, que va a salir de un problema de salud, o sea que cuando no se cumple una definición de salud, no importa cuál sea, y luego plantear una pregunta. Pero una pregunta de investigación uno la puede plantear desde muchos lugares y siempre igual está investigando. Porque acá son importantes algunas cosas para decir, bueno, esta es mi pregunta de investigación. Primero, el evento que se va a medir o la variable resultado. Segundo es cómo se va a definir ese evento, cómo lo voy a medir efectivamente. Y tercero, los límites que le voy a poner. Por ejemplo, ¿qué es un evento de salud? Conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o incidir en la situación de salud de una comunidad. ¿No? Tengo una enfermedad, pero yo puedo estudiar una enfermedad. Por ejemplo, desde la muerte, y podría estudiar la tasa de mortalidad por X causa. Entonces ahí estoy estudiando, bueno, cuántas personas finalmente se mueren por una enfermedad. Pero, a ver, pensemos una causa. Yo puedo estudiar, bueno, tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Ese es el evento. Todos estamos de acuerdo, se puede hacer un evento. Pero si yo quiero estudiar enfermedad cardiovascular, ¿qué otros eventos podría estudiar? Y también estoy estudiando la enfermedad cardiovascular. el Ahí impacto están del los límites, la tabaquismo. definición. Perdón, háblanos. Eh, no sé, capaz que el tema vincular el tabaquismo también en cuanto a un factor Bien, pero podría todavía no ser llegamos a los factores. Eso puede ser un factor de riesgo, pero el un evento. factor. A todos se nos ocurre que si vamos a estudiar cardiovascular podría ser tasa de mortalidad.
¿O a alguien se le ocurre otra forma? Puede ser infarto, Puede infarto ser, grave, puede ser puede ser personas que han tenido un infarto. hipertensión. Bien. ¿Otra forma? ¿Nadie se le ocurre otra forma? A ver. Incapacidad por, no sé, accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, esa podría ser otra forma, que ya estudiar la morbilidad. ¿Vieron que ahí estamos pensando como en una misma problemática? Pero se nos ocurrieron, por ejemplo, 3 formas de definir los eventos. ¿Qué es importante acá? Que esté definido. Que cuando uno va a plantear un problema de investigación, una pregunta, ¿tá? Que vean que la pregunta es como la base de todo, el evento esté bien definido y todos lo midan por igual. Y bueno, y ahora vamos, sí, a qué más podríamos estudiar esa enfermedad. Podríamos estudiar los factores protectores, los factores de riesgo, la discapacidad, la muerte. Acá Zulma decía, bueno, podríamos estudiar el tabaquismo. Y ahí otro problema se nos plantea que tiene que ver con definir límites. ¿Cómo podríamos estudiar el tabaquismo? En una población con cierto límite de edad, por ejemplo, que a su vez esté La asociado edad, a un factor de riesgo. Pero y Como esa el variable, tabaquismo. tabaquismo, ¿cómo la podremos estudiar? Y cantidad de cigarros que eh, se venden, que se Puede consumen, cantidades. Que ser consume por día, por ejemplo. sí, cantidad de cigarros consumen por día. ¿A alguien se le ocurre otra forma? em, cigarros por día. Si es en forma activa o pasiva. Puede ser también preguntarle si es fumador activo o si convive en el ambiente con alguien que fuma. Otra definición, ¿vieron? 2 formas distintas de de encarar una variable que ahí sería la exposición. ¿Alguna otra forma que les parezca? ¿Cómo la ven ustedes clasificada cuando leen algún Bueno, artículo que hable de tabaco? cuántos cigarros fuma? ¿Hace cuánto fuma? ¿Hace cuánto Sí, fuma? Otra forma de preguntar también. Por Una sexo. que se usa mucho, que es fumador, si es fumador actual, si es dejó de fumar o si nunca fumó. Bueno, diferentes maneras, entonces, y eso no me refiero con acá. ¿Cómo vamos a definir cada una de estas variables? Es muy importante para hacer la pregunta de investigación y los límites que vamos a precisar allí. O sea, cómo vamos a definir esos límites siempre que estamos... Ay, ¿qué está haciendo Leandro? ¿Un dibujo? ¿No, ¿ustedes no lo ven? ¿El dibujo que hizo? Sí, se puede Porque ahora borrar. se puede, sí, la pizarra es una cuestión nueva del Zoom. Este, de verdad. Entonces, cuando definimos un evento a estudiar, es muy importante eso. ¿Cuál es el evento? Que puede, o sea, que partíamos de un problema. ¿Se acuerdan que hace un rato veníamos un problema? Bueno, el problema de salud es tal. Pero ¿cómo lo voy a medir? Ya ir operacionalizando esa problemática en sus variables. ¿Cuáles variables voy a usar? Clásicamente, cuando uno hace un estudio epidemiológico, tiene por lo menos 2 variables, ¿verdad? La variable resultado, ¿no? Que es, o se puede llamar también variable dependiente, y la otra variable, que sería la variable exposición o variable independiente. Al menos son 2, puede haber muchas más porque uno puede estudiar, y generalmente se hace así, varios factores que considera de riesgo. Bien, hasta ahora hemos hablado de factores de riesgo y no hemos hablado de mucho de causas. Y acá hay un detalle que es bien importante en epidemiología, es cuando, a ver, la verdad de la milanesa es que los epidemiólogos siempre andamos atrás de las causas. Uno le dice factores de riesgo, es como, pero no, porque no se animaban a definir las causas. Pero ¿qué pasa? Para definir causas hay determinadas condiciones que se tienen que dar que, bueno, ya están establecidas, porque cuando uno habla de una causa, tiene que tener seguridad de determinadas cosas. Una es que esa causa, bueno, sea la determinante de un problema o de las más importantes, por supuesto, pero además que con seguridad esa causa esté antes de la consecuencia, ¿verdad? Entonces,
para que uno identifique la causa esté antes de la consecuencia, tiene que poder decir que hay un factor tiempo que está acá en juego y que pude ver la causa, la persona no estaba enferma y la sigo, veo que se enfermó, entonces digo, ah, bueno, ahora sí, esto es causa. ¿Sí? Y aquí es el principal problema que se plantea siempre en epidemiología porque no siempre podemos seguir a las personas, ¿no? Entonces, el grupo de condiciones que en el criterio causal es relativamente fácil de medir es el de las enfermedades infecciosas. Primero porque generalmente o muchas son unicausales. Así que uno quiere medir sarampión, bueno, va a identificar fácilmente la causa. Veníamos, ¿sí? Del COVID, que también teníamos el agente infeccioso después de muchas vueltas, se identifica bastante bien. Saquemos por un momento aquello de la vulnerabilidad, porque claro, personas con el mismo agente infeccioso pueden tener diferentes consecuencias. Pero la causa sabemos que es esa. Pero, ¿qué pasa con las enfermedades que son más prevalentes hoy en día, que son las enfermedades no transmisibles? Primero que son multicausales. O sea, no hay una causa que ocasione algo, sino que hay varios componentes. Entonces ya se nos complica la historia. Además, están asociadas a otros factores, por ejemplo, genéticos. Y que incluso hoy sabemos también que aunque la persona tenga un gen para determinada enfermedad, la expresión del gen puede ser diferente de acuerdo a características ambientales. Entonces, ¿vieron cómo se nos va complicando el tema? Segundo, que muchas de estas enfermedades de hoy en día tienen que ver con estilos de vida. Y ya eso ya es complejo de medir. Pero también tienen que ver con, dependiendo de dónde nos paramos para estudiar el problema, hoy hablábamos de la enfermedad cardiovascular que podíamos mirarla desde la mortalidad, desde el infarto y desde la morbilidad. Si uno estudiara las personas con enfermedad cardiovascular a través de sobrevivir a un infarto, hoy 2023, y hubiera hecho el mismo estudio en 1970, 1980, hasta 1990, por ahí en esas décadas, ¿qué podemos encontrar diferente que en realidad no cambió la problemática, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el servicio de salud? Y que la mejora en los tratamientos, ¿no? La enfermedad, Los tratamientos, la respuesta, hoy tenemos servicios en las ciudades, por lo menos servicios de emergencia por todos lados que llegan como súper rápido y atienden a la persona. O sea, entonces, tener en cuenta también cuando uno está estudiando la causalidad y de dónde está mirando un evento, que hay una cuestión histórica que ha cambiado y que eso también puede hacer que el evento cambie y no es porque haya menos infartos, sino quizás sea porque en realidad no se muere la gente de infarto porque es mucho más eficiente el sistema. Hoy conocemos, yo ahora estoy más alejada de la clínica, totalmente, pero uno puede ver personas que han tenido 2, 3 infartos y siguen vivos y van a vivir más años todavía y no lo veíamos hace 20, 30, capaz que 40, capaz que 20 poco, ¿no? Pero más atrás. Bien, entonces también la causalidad tiene que ver con esto. ¿Qué es importante cuando hablamos de causalidad? Y esto es un concepto fuerte que debería quedar. Después vamos, como le decía, a profundizar en diseños, pero ¿qué es importante? Solo podemos hablar de causas cuando estamos frente a estudios que tienen seguimiento, porque es la única forma de que uno pueda decir esto está antes que el evento. ¿Bien? ¿Eso quedó claro? ¿Y cuáles son esos? Bueno, dentro de los observacionales, los longitudinales, por ahí hoy hablaron de estudios de cohorte, bueno, esos serían. O también, por supuesto, que los experimentales, porque es el equipo de investigación que determina la exposición. No con el ejemplo que hoy estábamos hablando, obviamente, que de tabaco. Nadie va a ser la gente que fume a ver qué pasa. Este señor, uno de los padres de la epidemiología, Bradford Hill,
estableció los criterios de causalidad. Entonces, solo vamos a hablar de causalidad, y uno cuando lee un estudio debería mirar eso, si aparecen estos criterios que están acá. Uno es la fuerza de la asociación, es el tamaño del efecto. La relación pequeña no significa ausencia de efecto, pero entre mayor la relación, más probable es la causa. Y así, y me río porque así como yo les decía que acá tiene que haber un efecto tiempo, hay un ejemplo que bueno, que hoy ya está más que comprobado, pero que fue muy discutido porque era tan fuerte la asociación que dejó de ser importante que uno pudiera seguir a las personas a ver qué pasaba. Y es el tema del tabaco y el cáncer de pulmón. Que bueno, hubieron estudios que se seguían a las personas, pero hubieron muchos estudios que no se podía seguir, que eran estudios que se medían al mismo tiempo por el diseño del estudio, pero es tan fuerte la asociación que igual se acepta que el consumo de tabaco es causa, bueno, y está más que aceptado, ¿no? Causa del cáncer de pulmón. Y esto fue algo muy discutido entre, bueno, un antecesor más antiguo que Bradford Hill, Pearson, que ustedes lo deben haber escuchado, de la correlación de Pearson, y Fisher, que es, es un estadístico muy importante, está el estadístico exacto de Fisher, que es uno que, si uno lo busca en internet, Fisher va a aparecer fumando, y él se sacó esa foto y la hizo pública, en época de fotos, ¿no? Tenía un problema muy importante con Pearson porque eran coetáneos y porque Pearson hablaba de que ya no importaba que se pudiera seguir el estudio para decirlo que el tabaco tenía que ver con el cáncer de pulmón porque la evidencia era muy fuerte, la asociación era muy fuerte. Entonces Fisher lo que decía es, bueno, me voy a quedar fumando hasta que Pearson me compruebe que si no sigue a las personas esos líos que tenían entre ellos, puede comprobar causalidad. Pero bueno, criterio de causalidad, fuerza de asociación. Consistencia tiene que ver con la reproducibilidad del evento en diversas poblaciones. O sea, para que algo sea causa, yo tengo que poder encontrar investigaciones que estén midiendo lo mismo en diversas poblaciones y en todas sean consistentes la asociación que se está encontrando. Especificidad, ninguna otra explicación es probable. El efecto tiempo, temporalidad, que ya lo hablamos. Gradiente biológico tiene que ver con dosis-respuesta. Bueno, cuanto mayor es la dosis de la exposición, más fuerte también va a ser la respuesta. Plausibilidad biológica, que biológicamente haya una posibilidad de que eso entre en la cadena causal, obviamente. Coherencia, la relación entre hallazgos epidemiológicos y de laboratorio. Solo con hallazgos de laboratorio tampoco se puede hablar de causalidad. La evidencia experimental, que se haya podido hacer experimentos y que demuestren eso. Y acá eso puede ser un problema cuando, por ejemplo, hoy en día no, pero imagínense, nadie va a hacer fumar a las personas para ver qué es lo que les pasa después, qué efecto tiene, porque éticamente eso no es posible. No sé, yo hago epidemiología nutricional que tiene que ver con todo lo que, bueno, todo lo que simplemente es lo que come la gente y las enfermedades que causa. Y también hay quienes dicen, bueno, pero no se puede hacer la evidencia experimental en la epidemiología nutricional es muy escasa, porque uno le va a decir a las personas, bueno, coman mal para ver qué les pasa si se enferman de esto. Entonces, bueno, este es un criterio que en realidad está muy condicionado a al factor de exposición que estamos estudiando. Y la analogía, el uso de similitudes entre la relación observada y cualquier otra relación, o sea, que sea consistente y que uno con lo que ponga, o sea, siempre dude de si eso puede ser real hasta que realmente lo compruebe en varias observaciones. Entonces, bueno, cuando se da todo esto es que podemos hablar de causalidad, sino simplemente se habla de factores de riesgo o factores protectores. Y ustedes ven que en enfermedades no transmisibles siempre se habla de factores de riesgo y protectores. Bueno, entonces, ¿qué mide la epidemiología? Los eventos de salud y sus consecuencias. Las consecuencias pueden ser o un evento importante, como un suceso habitual, o algo que se va dando varias veces en las mismas personas, y bueno, y también se puede estudiar, y la dinámica de cómo estudiarlo va a depender justamente de qué es lo que estamos estudiando. Entonces podemos estudiar, como ustedes decían, muerte o morbilidad
o determinadas características de los individuos que hacen que estén más predispuestos o que sean esos factores de riesgo o protectores de algún evento. Dentro de la historia natural de la enfermedad podemos estudiar un evento desde varios puntos de vista. Y pueden ser todos válidos. Lo que es importante aquí es qué consistencia tiene, sobre todo si lo estamos estudiando en las etapas previas, o sea, previas a que aparezca el horizonte, previa al horizonte clínico. Entonces, por ejemplo, podemos estudiar un evento, por ejemplo, diabetes. Bueno, claro, cuando la persona tiene la enfermedad, cuando ya está diagnosticada, bueno, podemos estudiar personas con diabetes e identificar algún factor de riesgo, ¿verdad? Una enfermedad crónica, entonces ya una vez que le diagnostican la enfermedad, nosotros tenemos muchos años las personas con la enfermedad y bueno, esa es una forma de estudiar. Pero también podríamos estudiar las etapas previas, por ejemplo, la diabetes, antes del horizonte clínico. Por ejemplo, si es diabetes, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podríamos estudiarlo? Resistencia a la insulina. Por ejemplo, resistencia a la insulina. ¿Y cómo la podríamos medir? Y dosificando la insulinemia. Por ejemplo, dosificando la insulinemia. ¿Alguien más que quiera estudiar resistencia a la insulina de otra forma? ¿Y la curva de glicemia? Podríamos estudiar la curva de glicemia en no diabéticos, dices tú. No, sí. Lo Personas que pasa es que no tienen diabetes, estudiar o sea, que no tienen, no, que no saben, porque si tú que no la curva saben, está claro, no están afectada es diabetes. diagnosticados, claro, que no O estén sea, diagnosticados. eh, Estudiar algún otro y, factor. por ejemplo, cuando se hace carnet de salud, las glicemias límites o alteradas, se podría hacer una curva de glicemia en esa población. Bien, bueno. Hablé mucho. Bueno, parece que a ver si puedo. Bien, entonces tenemos posible estudiarlo con la enfermedad diagnosticada o algún estado previo. ¿Alguno que sepa que, por ejemplo, la insulina tiene alguna problemática para estudiar? Que no es como muy buena, o si nos convence a todos. La vida media, ¿no? No. A ver, vale. No sé, la vida media que tiene cada insulina. Y la insulina en realidad, yo les pongo ese ejemplo porque, porque fue mi tesis de doctorado. Hay otras cosas capaz que no las sé manejar. La insulina va a depender mucho, por ejemplo, de las horas de ayuno, de si las personas hicieron ejercicio. Básicamente eso, y tiene muy poca reproducibilidad intraindividuo. O sea que el mismo individuo le puede dar un valor, otro día otro. Entonces ahí empezamos a tener problemas, ¿verdad? Cuando vamos estudiando una enfermedad desde el diagnóstico hasta estados previos. ¿Nos puede interesar el estado previo? Por supuesto, porque si yo identifico factores de riesgo de resistencia a la insulina, quiere decir que digo, bueno, estos son los factores. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a intervenir a las personas previo a que tengan diabetes. Entonces estoy ganando tiempo, ¿verdad? Y en un servicio de salud siempre nos interesa ganar tiempo. Pero puede tener problemas esa medida que estoy usando. Ustedes hace un rato hablaban, bueno, personas, cuando hablaban de la curva, bueno, pensamos que las personas no tienen diabetes, pero podemos encontrar personas que no estén diagnosticadas. Porque otra forma de estudiar algo sería ver, ¿a usted le diagnosticaron diabetes, sí o no? Bueno, el que sabe va a decir que sí, pero hay otros que capaz que no saben, o no se acuerdan, o no le dieron importancia y se olvidaron, y pueden decir que no.
Entonces también estoy mirando la enfermedad. Entonces, por eso estoy hablando de cosas, por qué es tan importante saber dónde me estoy parando una enfermedad y cómo la voy a medir. Yo a veces les hago cuentos, pero que son reales. Nosotros nos pasó un estudio que quisimos estudiar, que trabajamos con la ENDIS, que capaz que alguno sabe, que es la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud. Y uno de los estudios que hicimos fue depresión materna y talla baja en los niños. Porque, bueno, hay evidencia que esto se puede asociar. Pero el problema que teníamos es que en ese estudio a la madre le preguntaban si alguien le había diagnosticado depresión posparto, bueno, si tenía diagnóstico de depresión posparto después que había nacido el niño. ¿Y qué les parece que pasa con eso? Que en realidad nos pasó. Y solamente dos cosas, que hay un subdiagnóstico y lo otro que tal vez hay una negación de la enfermedad por parte de... Primero que no todas estarían diagnosticadas, o algunas se sentían mal, no sé qué, pero no iban a alguien que las diagnosticara. Entonces no tenían el diagnóstico. Muy bien, como dice el compañero. Pero también es algo que tiene, socialmente no está bien visto, o está condicionado, como le queramos llamar. Entonces también eso hace que la gente quizás ni siquiera se siente mal y ni siquiera piense que puede tener depresión postparto. Claro, y nos pasó que tuvimos unas cifras bajísimas, creo que era, si no me equivoco, porque nos dolió, no nos dolió eso, lo que nos dolió es que después cuando comparábamos con otros estudios no tenían nada que ver nuestras cifras. Y creo que era un 3%, que uno sabe que es una problemática, que bueno, no sabemos las cifras en Uruguay, porque no tenemos forma de saber depresión postparto cuáles son las cifras reales, pero claro, cuando comparábamos con los otros estudios, no tenían nada que ver nuestras cifras con lo que tenían los otros estudios, y bueno, ahí tuvimos que, o sea, no era la única variable que estudiábamos. Pero bueno, tuvimos que en realidad hacer un estudio descriptivo y después no incluirla en los modelos de asociación. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es muy importante conocer esta historia natural de una enfermedad cuando uno va a decir, me voy a preguntar, voy a problematizar esto y voy a tratar de buscar estos factores que la condicionan. Sean de riesgo o pueden ser hasta protectores. Pero ver, ¿desde dónde voy a mirar la enfermedad? Obviamente, cuando más previo, más acá miro una enfermedad, puedo conseguir información que me sirva para actuar precozmente, que es lo que todos los servicios de salud siempre quieren hacer, ¿verdad? O sea, poder atender o intervenir cuando todavía la enfermedad no está diagnosticada, sobre todo pensando en enfermedades crónicas, sin duda. Pero eso puede ser un problema cuando no tengo marcadores de esa enfermedad, marcadores o biológicos, bioquímicos, o una forma de medirla que sea un marcador que no sea suficientemente eficiente para medir eso. Entonces también eso es algo importante que uno tiene que conocer cuando está planificando investigación. Entonces, en la práctica de salud pública, ¿dónde podemos medir y qué podemos medir? Bueno, podemos tener pruebas de tamizaje que sirven para el inicio de la enfermedad, o cuando hay pocos síntomas o cuando no hay. Y bueno, si tenemos encuestas o marcadores fisiológicos, lo podríamos implementar. Cuando se diagnostica, bueno, registros médicos. ¿Cuál es el problema de los registros médicos? Varios, pero pensando en cuando lo vamos a aplicar para decir, bueno, acá encontramos a estas personas con la enfermedad. ¿Qué les parece? Y una cosa que pasa siempre es la codificación, que la misma enfermedad puede encontrar 15 diagnósticos, que es lo mismo. Mucho código basura, ¿sí? ¿Qué más les parece? ¿Qué pasa? Que no se registra todo. Que no se registra La todo. falta de datos. Claro, No unos los registro. códigos basuras, otros la falta de datos. Sí. ¿Se registran todas las enfermedades? No, no están. No. No. Y otro es la dificultad de acceso a esos registros, porque los registros no son públicos. Entonces, uno tiene que poder tener una población a la que le pueda pedir consentimiento. Acuérdense que los registros médicos no tienen el fin de investigar. O sea, yo no puedo tomar registros médicos que tienen otro fin, que es la atención de las personas, y decir, voy a hacer una investigación sin consentimiento de eso. Así que, bueno, esa puede ser otra problemática. Registros más que se generan más en la atención
en hospitalaria. ¿Qué problemas tenemos allí? Más o menos los mismos, sumados algunos más, a ver. ¿Qué pasa con los registros? Las personas que registran, no en el ámbito de una investigación, que ahí es otra cosa, en el ámbito de la atención en salud. Que a veces no se registra todo. ¿Para qué objetivo tienen Y las además personas? son registros Quieren las individuales. personas que tienen el registro que hacen. Claro, son registros individuales para la persona, pero si hay cambios poblacionales, como que uno puede no darse cuenta, porque va registrando uno a uno. Y si hay un cambio en el comportamiento, Claro, para eso este, tendría que analizarlos poblacionalmente. Y el fin del registro, tanto sea en la consulta, en la hospitalización, ¿cuál es? ¿Es investigar? no. No, Claramente no. Tiene que ver con la atención en sí, tiene que ver con solucionar la problemática de salud. Entonces, quienes registran no tienen ese objetivo en mente. Y lo que van a registrar, bueno, obviamente que tiene que ver con una normativa, pero también tiene el fin de que la atención en salud que reciba la persona sea la más adecuada, no que se saquen datos poblacionales finalmente de eso. Y después tenemos los certificados de función, que esos ya son registros, bueno, entran en las estadísticas vitales, que, bueno, pueden ser útiles, pueden ser, ahí depende de qué, pueden ser anonimizados, pueden ser de dominio público, pero también puede haber códigos basura, puede haber estas problemáticas que tienen que ver con cuánto nos sirve ese registro, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos nuestras fuentes de datos y muchas veces se estudia más al final, ¿no? La mortalidad, porque es más fácil acceder a esos registros que otros que entonces dicen, bueno, pero ¿por qué se estudia siempre mortalidad? Bueno, porque en realidad es más fácil acceder a registro. Pero ¿qué pasa con las enfermedades crónicas y estudiar mortalidad? ahí arriba tiene que estar tu cosa. ¿Qué les parece? Arriba el microondas. Hoy hablábamos de diabetes. Yo estudio la diabetes por la mortalidad de las personas con diabetes. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Qué les parece? Bueno, todo lo que no tiene que ver con la mortalidad, la morbilidad, digamos. Claro, me pierdo todo, más pensando en una enfermedad crónica además, ¿no? Que las personas van a Eh, vivir muchos años con esa enfermedad, van a tener, ojalá no, pero bueno, pueden tener las consecuencias que tienen que ver con morbilidad, ceguera, retinopatía, nefropatía, etcétera, y que en realidad no estamos pudiendo ver eso porque uno está estudiando la mortalidad. Entonces, claro, es mucho menos útil que incluso con las enfermedades infecciosas estudiar una enfermedad crónica a través únicamente de la mortalidad. Entonces, ¿qué es importante hablando pensando en investigación? Tener fuentes de datos más adecuadas. Y bueno, y en nuestro país tenemos un problema de que tenemos pocos datos además, que en otras partes del mundo se genera mucho más datos y es más fácil también investigar problemáticas. Bien, ¿cómo medimos los eventos? Siempre a través de variables, ¿verdad? ¿Qué es la variable? Bueno, una característica, condición, atributo que es susceptible de ser medido usando alguna escala de medición conocida y que puede adoptar diferentes valores a ojos del observador. Todo aquello que varía entre los diferentes componentes de la población que estoy estudiando. Podemos tener dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas, aquellas que son un número, aquellas que se clasifican. ¿Se acuerdan de esa clasificación de las variables? Sí. Sí, bien. Cómo tengamos una variable también tiene que ver con cómo la podemos analizar, así que es sumamente importante. Hay algunas que naturalmente son cualitativas, no sé, género de las personas, pero algunas variables pueden ser cuantitativas y uno las puede convertir en cualitativas. Por ejemplo, le puedo preguntar la edad y después categorizarla en grupos de edad
sea, niños, adolescentes, adultos mayores. ¿Cómo se operacionaliza una variable? Que es al final cómo la voy a medir. Las variables se operacionalizan en indicadores, esto sirve para las variables cuantitativas, y que esto da precisión a los aspectos para poderlos observar, medir, manipular, evaluar. Por ejemplo, un indicador puede ser tiene o no tiene una enfermedad que está definido por algún punto de corte. Acá, en los indicadores, los que empiezan a tallar son aquellos puntos de corte. Entonces, hoy hablábamos de, diabetes. Bueno, si las personas tienen una glicemia mayor a 126, ya están definidas, ya son diabéticos, o si tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa con determinados valores, ahí es un indicador, algo preciso que dice, bueno, esta persona tiene una enfermedad o no tiene, y eso tenemos para todos. Todas estas variables que originalmente son cuantitativas. Por ejemplo, para categorizar a las personas hipertensas, tenemos también puntos de corte bien establecidos. Y bueno, esto es un aspecto sumamente importante porque uno, si dice, bueno, estoy estudiando hipertensos, es importante saber con cómo se clasificó esa persona por hipertensa, qué consenso partió y bueno, por qué se la clasificó así. Y esos valores, ¿no?, van a desprenderse generalmente de, consensos internacionales que dicen, bueno, a partir de acá esto es un valor, a partir de acá está el otro, y eso me delimita esa variable y logro operacionalizarla. Aunque puedo usar el valor, no sé, puedo estudiar la glicemia sin clasificar a las personas en diabéticos, pero que finalmente es como que uno necesita como que esos puntos de corte, ¿no? Porque dice, bueno, ¿está estudiando diabéticos o está estudiando la glicemia de las personas? Entonces, bueno, tiene como, finalmente es como que si uno establece, bueno, este es el punto de corte y estos son diabéticos y estos no, puedo estudiar más precisamente aquellos factores de riesgo y decir, bueno, los que son diabéticos tienen estos factores de riesgo presentes. Entonces, bueno, cómo vamos operacionalizando las variables tiene que ver con esos valores y esos indicadores. Puede haber variables que no tengan puntos de corte establecidos, y bueno, y eso se tiene que aclarar en una investigación. Así que ustedes cuando leen resultados de investigación, siempre es importante no irse a los resultados de una, sino mirar mucho todo lo que tiene que ver con la metodología, ¿ah? Porque la metodología explica cómo se hizo todo el diseño de esa investigación y también incluso puede servirnos para explicar qué resultados finalmente se obtuvieron. Puede haber diferencias en dos estudios simplemente porque utilicen diferentes puntos de corte para alguna de las variables que utilizaron. ¿Sí? ¿Cómo podemos medir las poblaciones en diferentes niveles? Generalmente medimos el nivel individual, ¿verdad? O sea, que cada individuo va con sus valores y después agrupamos esos valores y decimos, bueno, la prevalencia de diabetes es 9%, y esto y lo otro, o sea, en promedio las personas tienen una edad de 45 años, etc. Entonces son valores que se generaron a nivel individual y después uno los agrupa para sacar conclusiones. Pero también puede haber un nivel de medición de contexto. Entonces vamos a encontrar estudios que dicen, bueno, por ejemplo, las personas que viven a determinada altura, una cuestión más geográfica, ¿no?, tienen más probabilidad de sufrir, no sé, justo no altura, pero por ejemplo hay estudios que hablan de las personas que viven en las proximidades de las autopistas, tienen más probabilidad de tener infarto agudo de miocardio que las personas que viven en otros lugares. Entonces, esa variable donde vive, o sea, el lugar, es una variable geográfica en realidad. Claro, cada persona vive en un lugar, ¿no? Obvio, pero la variable ya está agrupada, es una variable nivel contexto. Después vamos a ver que hay estudios como los ecológicos que pueden utilizar solo variables que tienen que ver con el nivel contexto, por ejemplo,
cantidad de cigarrillos que se venden, no sé, compara los países, ¿no? Cantidad de cigarrillos que se venden y la prevalencia de cáncer de pulmón. Entonces dice, bueno, este país es tanto el cáncer de pulmón, este tanto, y comparamos con la venta de cigarrillos y son variables que las dos están agrupadas. Hay que tener en cuenta para mediciones de salud, obviamente, población expuesta. Por ejemplo, si el cáncer de cuello uterino, la población expuesta va a ser las mujeres. La historia natural de la enfermedad, que ya hemos hablado bastante de eso. Y si esa enfermedad permite o no la recuperación. Esto es otro tema importante. Si hablamos de una enfermedad crónica, las personas no se recuperan de una enfermedad crónica. Bueno, una vez que está diagnosticado, va a convivir con ella. Pero hay enfermedades que son mucho más dinámicas que sí las personas se recuperan. O sea, el COVID. Las personas tienen COVID, dejan de tener. Entonces uno podría estudiar diferentes momentos, o incluso hoy en día hay mucho estudio que tiene que ver con personas que han tenido COVID y diferentes consecuencias. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta cuando voy a estudiar, siempre con la cabeza en cómo voy a estudiar una enfermedad, ¿no? Un evento. Si la enfermedad tiene recuperación o no tiene recuperación. Entonces, si tiene recuperación, voy a estudiar a las personas que quizás tengan la enfermedad en ese momento. Y si no, bueno, podría estudiar personas que se diagnosticaron hace un año, 5, ayer. Entonces, todos entrarían en esa característica de tener presente una enfermedad. ¿Qué hace la estadística? Dijimos al principio que la epidemiología es una disciplina y su herramienta de análisis no es propia, sino que es la estadística. Bueno, ¿qué hace la estadística? Primero, es otra disciplina que lo que hace es generar herramientas para analizar las variables en forma numérica. Entonces, recolecta datos, los presenta, los analiza y los interpreta. Hay una parte descriptiva que siempre se empieza por ahí. Primero se describen los datos. Y bueno, capaz que no es la más interesante, pero en realidad es aquella que nos permite sí ver las frecuencias de una enfermedad, o un evento, no tiene por qué ser enfermedad, no, por costumbre la enfermedad. Y es la primera etapa para desarrollar un análisis de información. Pero queremos siempre ir un poquito más y usar la estadística inferencial. La inferencial es la que permite contrastar hipótesis y decir finalmente, a partir de una muestra, lo que sucede en la población. Pero trabaja con probabilidades, porque justamente de una población toma una muestra chiquita y dice, bueno, con esta muestra yo puedo inferir qué es lo que pasa en la población. O sea, lo que hace a partir de ese muestreo es estimar parámetros, contrastar hipótesis, inferir, que se llama inferencia, hablamos de inferencia, pero es inferencia bayesiana, y también tienen métodos para estudiar poblaciones que tienen como características diferentes, o son muy pequeñas, o son enfermedades como muy raras, por ejemplo, si estamos hablando de enfermedades. ¿Cómo nace una idea de investigación? Yo creo que hemos hablado bastante de eso. Primero, plantea una problemática. Y definir exactamente dentro de la problemática qué evento vamos a medir. Entonces, pensando en aquella historia natural de la enfermedad, ¿verdad? Y las formas de abordarlo van a depender de la naturaleza del problema y de la capacidad que tengo de abordar el problema en alguna parte de esa historia natural de la enfermedad. Cada vez es más interesante abordarlo precozmente, ¿verdad? Porque es obviamente la lógica, ¿no? Cuando más precozmente uno aborde un problema, más herramientas va a tener para la prevención. Hoy se habla mucho de la prevención y hoy estamos muy enfocados en prevención sobre todo porque, bueno, sabemos que hay problemáticas que si no las prevenimos, solo con el tratamiento poco podemos hacer. Hoy una de ustedes, no me acuerdo quién, hablaba de obesidad infantil, ¿verdad? Que la prevalencia es tan elevada que en realidad ya con tratar nomás nunca vamos a llegar a tratar a todos. Bueno, y eso pasa con muchas problemáticas, sobre todo estas crónicas no transmisibles.
Y bueno, entonces tenemos acá que incorporar en nuestra mente, en esta medición, en investigación, bueno, un razonamiento lógico, un razonamiento, bueno, deductivo, y que nos lleve a esto a, bueno, inducir qué es lo que está pasando a nivel poblacional. Que siempre es como que lo que importa. En realidad, las muestras se toman porque uno no puede abarcar la población. Pero lo que importa no es medir en esa muestra lo que pasa, sino decir, bueno, esta muestra que es relativamente pequeña, me sirve para decir lo que pasa en la población. Yo tomo una muestra de, no sé, de cualquier cosa de Uruguay, un grupo de personas, que dependiendo de la naturaleza del problema es cuánto sería la muestra. Bueno, muy bien, tengo una muestra, imagínense, tenemos 3.000 personas, pero lo que importa finalmente no es lo que hacía, no es, para la investigación me refiero, no es lo que les pasa solo a esas 3.000 personas, sino cómo a través de esas 3.000 personas yo puedo decir, bueno, a nivel poblacional de los 3 millones, puedo decir esto es lo que sucede. Entonces, eso siempre se puede inferir utilizando esta herramienta que se llama estadística. Entonces, la estadística podemos explicar un fenómeno natural a través de un modelo. Este modelo, cuando hablamos de un modelo estadístico, quiere decir que estamos incorporando varias variables al mismo tiempo que tratan de explicar el fenómeno que sería el evento. O sea que hay varias variables de exposición que están actuando. Cuando logramos explicar eso, esto me sirve para tomar decisiones y que estas decisiones requieren volver a analizar si estamos logrando lo que finalmente queremos modificar para, bueno, concluir y decir, bueno, sirve hacer esta intervención o modificar este factor de riesgo para controlar este resultado. Entonces, en suma podemos estudiar la evolución de las enfermedades, podemos estudiar diagnósticos de situaciones de salud, es decir, esta población está más sana o menos sana que esta otra, describir enfermedades más frecuentes y estudiar factores biopsicosociales y su relación con enfermedades. Y bueno, ojalá podamos algún día estudiar causalidades, pero eso dependerá de cumplir con los criterios de causalidad, pero como el criterio que siempre cuesta más lograr es poder establecer la temporalidad, porque eso implica un seguimiento y que las personas participen en esa investigación por mucho tiempo, y eso es una problemática importante, porque en realidad todo el tiempo usamos resultados de estudios de cohortes. Por ejemplo, muchos deben conocer, bueno, Framingham, hoy la nombramos hace un rato, la corte, el Nurses Health Study, la corte de salud de las nurses de Estados Unidos, ese deben conocerlo también, porque ha generado mucha evidencia. Empezó con mucha evidencia sobre cáncer, cáncer de cuello uterino, cáncer de mama. ¿Ese estudio más o menos lo conocen? ¿No? No, ese no. Bueno, en realidad empezaron en otra época, empezó por los 70, otro mundo, pero o sea, que fue una idea muy genial en el sentido que lo que hicieron fue tomar, en Estados Unidos, bueno, invitaron eran nurses a participar, claro, ya con la característica que son personal de salud que estaría como afín a participar en una investigación. Y lo que hacen, han estudiado muchísimas cosas, sigue ese estudio en pie, incluso los investigadores que empezaron ya se murieron, siguen otros equipos, pero lo que hicieron fue solicitarles a quienes participaron que firmaran un consentimiento informado, pero no para entrevistar, de vez en cuando les hacen encuestas, recogen información o le hacen análisis, pero como el consentimiento es para que puedan cada tanto tiempo acceder a sus datos clínicos. Entonces les aplicaban determinadas encuestas, establecían factores de riesgo
se aseguraron de que no tuvieran determinadas enfermedades, eso se estudió mucho cáncer, pero ahora se ha dado para muchísimos estudios más. Capaz que no se acuerdan del estudio, pero hay muchas cosas que hacemos que tienen que ver con los resultados de ese estudio. Es una corte, no le hacen intervención. Entonces, cada tanto tiempo van a ver sus datos clínicos y, bueno, ven si les diagnosticaron algún tipo de cáncer, esto, lo otro, y bueno, y se ha generado muchísima evidencia de esos estudios. Entonces, claro, todos los estudios que tienen seguimiento, uno puede establecer causalidad y tienen un componente de evidencia mucho más fuerte que estudios que uno, bueno, no puede seguir a las personas. Bien. ¿Dudas, preguntas con lo que hemos conversado? No. Bien, la idea es que tenemos 10 minutos, que yo siempre les hago un recreo hoy porque empezamos ya más tarde, pero siempre les voy a hacer un recreo, ustedes confíen. Y lo que vamos a hacer ahora es como la primera parte de la tarea para la semana, que la tienen ya subida en la web asignatura, ahora sí tiene cosas. Y hay un documento que se llama, déjenme mirar que estoy mirándola bien, sí. En conceptos introductorios tienen un trastorno bipolar, que es un estudio, y la tarea que van a hacer, a ver, es la que se llama interpretación de un artículo. ¿Pueden ver eso en la web? Sabes que a mí no me parece la asignatura en la web. Me conecté porque los compañeros me pasaron el link. Ah, ¿tienes algún problema con la inscripción o algo? No, en realidad figuro como cuando yo me busco Sí. en mi coso, dice que estoy inscripto, pero todavía no me aparece. Ah, cualquier cosa escribe a secretaría, porque, bueno, ahí vamos a tener todo el material. Tengo. Bien. Bueno, ahí puedo Con poner el el bipolar aparece, sí. enlace. Y después al final hay una tarea, ¿verdad? Se las voy a compartir para que vean lo que tienen que ir en este momento haciendo. Ahora en realidad les voy a dar unos minutos para que lean el resumen y la metodología, lo que alcancen, y conversamos sobre la tarea, con la semana que hay que hacer. Pero la idea ya les muestro, déjenme que les comparto. Es, bueno, tienen, a ver si es este. Sí, sí. Tienen esta tarea para hacer. Es un artículo. ¿Alguien habló algo? Para que lo dividas No entendí si hablaron al grupo o No, creo que es alguien que está hablando no. sin Está querer. hablando, pero no con nosotros. Claro. Bien, miren. La idea es que lean el artículo y vamos a empezar con esto, que hoy en realidad creo que van a leerlo y después nos juntamos todos para ver si tienen alguna duda con los aspectos generales del artículo. Pero, bien, lo que hay que hacer es, primero contestar, ¿cuál es la relevancia del problema descrito? ¿Y con qué criterios los considera relevante? Hoy hablamos de los criterios, así que la idea es que apliquen esos criterios al artículo. Puedan responder en la 2 las 3 preguntas de en epidemiología: quiénes, cuándo y dónde. Entonces vean qué variables tienen que ver con identificar a la población, al momento y dónde se realizó el estudio, así que en tiempos de lugar, tiempo, persona, hacia qué variables tienen que ver con tiempo, lugar, persona, y cuál es el tiempo, cuál es el lugar, cuáles son las personas, ¿verdad? Y cómo se midieron esas variables. Nada más que eso en este cuadrito que están viendo acá, ¿verdad? Y en la parte 2, bueno, en realidad va a quedar todo continuo. ¿Qué términos epidemiológicos reconoce en el artículo? ¿Y qué significa cada uno de esos términos? Brevemente. O sea, esto lo van a entregar los grupos por escrito. Ahí arriba dice, no se olviden ponerme los nombres de los grupos, porque si no solo me sale el nombre de la persona que lo subió. ¿Qué medidas de frecuencia reconoce? Y cómo interpretan esas medidas que aparecen allí. Porque nosotros en la clase que viene vamos a ir trabajando justamente en medidas univariadas. Ahora sí que los mando unos minutos
a las salas de grupo para que por lo menos lean el resumen de qué va el artículo y nos juntamos para ver si tienen alguna duda con respecto a lo que tienen que hacer. ¿Bien? ¿Les parece? Bien, bien, bien. Bueno, las salas van a quedar igual que hoy, porque como ya se generaron, así que es aceptar de vuelta. Los que están acá hoy no tenían salas. ¿Qué pasó? ¿No les llegó la invitación ahora? A mí no me llegó todavía, hoy tenía sala 4. Ah, pero tú estás con un número ahora. ¿Será que entraste como con otro usuario?